cuando utiliza la información, entonces aquí la persona tiene distintas formas de aprender. A ver, voy a pedir a Carol Elizabeth. Carol Elizabeth, apaga tu micro, por favor, Carol, gracias. Ok, yo me doy cuenta al toque. Ajá, miren, cuando uno procesa, utiliza, ¿no? Que digamos, porque aquí está el selecciona, ¿no? El que selecciona, el que recepciona la información, recepciona, pero cuando uno procesa, utiliza, les dije que, por ejemplo, hay, cuando aprendemos, somos activos. El activo es como suelen. De repente, actúa y luego piensa. Esa es la característica del activo. Actúa y luego piensa. ¿Por qué? Somos dinámicos, lo queremos hacer, ¿no es cierto? Es la naturaleza, tu impronta, ¿no? Estas personas tienen buenos sentimientos, buenas ideas, son transparentes. Podríamos hablar todavía de los activos, ¿ya? Que ese es otro estilo del aprendizaje. Pero este activo actúa y luego piensa. Ese, digamos, como una especie de, no sé si es a favor o es en contra, pero ese es, digamos, una particularidad. Mientras que, por ejemplo, el reflexivo es al revés. El reflexivo primero piensa y luego actúa. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero vuestra opinión y les quiero llamar a ustedes, a ver, ¿quién desea participar? Primero lo piensas, ¿no? Lo piensas, y si participo mal, si hablo mal, si me pasa algo, y si quedo en vergüenza, piensas y luego actúas. Hasta que estés seguro, no actúas. ¿Me dejo entender? Pero el activo no. El activo actúa. Yo de frente levanta la mano, aunque se equivoque. Y no va a pasar vergüenza, no va a pasar roche, porque es activo cuando aprende. No es como el reflexivo. Piensa que me conviene participar en este momento. De repente no, mejor participo después de 3 personas. Y a partir de lo que han dicho, recién voy a yo a opinar. Que son estilos de aprendizaje cuando procesas y utilizas la información, ¿no? Esto ya estoy explicando a partir de lo que nuestro amigo, me parece que es Darwin, comienza a comentar, que me parece excelente, ¿no? Porque si eres divergente, entonces también tienes que evaluarte en este lado, ¿no? Todos. Ahora, también somos, por un lado, teóricos. Teórico. ¿Entiendes? El teórico. El teórico es lógico. Entonces te va a hablar con lógica, sabe. Es una persona que apela, digamos, a los autores, por ejemplo. A una persona teórica, por ejemplo, le gusta leer y le gusta citar. Según Vygotsky, según Piaget, ¿no? Según Edward de Bono, ¿sí? Según Howard Gardner, ese es el teórico, pero es lógico. Entonces él razona de esa manera. Esa es su particularidad. Teoriza, fundamenta a partir de la lógica, de la teoría, ¿no? Entonces argumenta a partir de ello. En cambio, existe otro estilo que tiene que ver con el pragmático, ¿no? Con el pragmático. El pragmático primero experimenta para luego explicar. O sea, la experimentación es fundamental en el pragmático. Un pragmático no te va a hablar si es que no ha vivido, si es que no ha experimentado. Para él la vivencia es fundamental, ¿ok? Y él luego lo puede aplicar, ¿sí? Después de haberlo vivido. No te cree. Muchos de ustedes, por ejemplo, no sé si todos o algunos o muchos, lo que les he explicado de Laí Ribeiro, lo van a llevar a la práctica. A ver, voy a ver si el profesor Ervin nos está mintiendo o no nos está mintiendo. Voy a practicarlo. A ver, eso de mirar hacia, si recuerda mirando hacia arriba, es visual. Si recuerda mirando hacia los costados,
es auditivo. Si recuerda, mirando hacia abajo es sinestésico. A ver, lo voy a practicar. Entonces, generalmente esa es una práctica de quién? Del pragmático. Pues el pragmático primero quiere experimentar. Después de experimentar, recién va a asumir un estilo lógico, un estilo teórico, ¿sí? Porque se complementan, pues, estos dos. Después de ser pragmático, él va a asumir un estilo teórico, ¿sí? Así es. Entonces, mire, esto es fundamental cuando nosotros aprendemos. Ah, qué interesante. Hay un componente que Darwin pone, digamos, sobre la mesa, ¿sí? Tiene que ver con, digamos, con la personalidad, con los rasgos de personalidad. Definitivamente tiene que ver con los rasgos de personalidad. Eso tendríamos que investigarlo, Darwin. Por ejemplo, la extraversión, Darwin, la extraversión es un rasgo de personalidad. La extraversión, el rasgo de personalidad. Puede ser introvertido o puede ser extrovertido. O puede ser tímido o puede ser sociable. Entonces, el rasgo de personalidad es clave, la extraversión, porque ese estudiante no participa, no porque no quiere participar, no participa porque es tímido, no participa porque es introvertido, o el otro estudiante participa porque es sociable, porque es extrovertido. Entonces, el rasgo de personalidad evidentemente cumple un rol fundamental, porque hay varios rasgos de personalidad, no solamente está la extraversión, también está el neurotismo. El neurotismo. Hay personas que son calmadas o son explosivas. Entonces, ¿cuál es tu rasgo de personalidad? ¿Por dónde estás tú? ¿Eres más calmado, más explosivo, más temeroso, no? Entonces, tendríamos que hacer una clase de todos los rasgos de personalidad que me encanta, por ejemplo. Pero influencia en todo esto que acabas tú de colocar, Darwin, cuando uno aprende, ¿no? Cuando uno aprende. Entonces, estamos hablando de los estilos de aprendizaje y específicamente de este visual, de este kinestésico y de este auditivo. Y aquí, miren, el visual, para, digamos, ir con ustedes trabajando, si tú eres visual, bacán. Si no eres visual, tienes que fortalecer algunas cosas. Entonces, el visual aprende a partir de lo que ve, de lo que observa, por eso es visual. Entonces, este sentido de la vista es fundamental. Es capaz de imaginarse escenas cuando se explican, ¿no? Se está imaginando, a ver, voy a hacerle ese experimento que nos enseñó el profesor Ervin de Laí Ribeiro, lo voy a practicar con mi enamorada, o lo voy a practicar con alguien. Te estás imaginando ya, ¿no? ¿Y dónde lo vas a hacer? Y a partir de eso vas a tomar una decisión. Entonces, el visual es bueno recordando caras, ¿no? Pero no los nombres de las personas. Es increíble, el visual te recuerda esa cara donde lo he visto, claro, en el mercado. Ahí lo vi, pero ¿cómo se llama? Te olvidaste. No sabes, pues, en realidad está bien, Zully, es así. El visual, fíjate, tú que eres visual, ¿no? Que has visto que has enfatizado, es capaz de almacenar información rápidamente, el visual, y en cualquier orden. Por ejemplo, un número telefónico al toque se lo graba. Yo tengo dificultades, por ejemplo, en grabar los números telefónicos. Es una dificultad. Pero es así, pero esta persona que es tan visual, el énfasis, almacena la información rápidamente y en cualquier orden. Se impacienta el visual si tiene que escuchar por mucho tiempo. Entonces, si tú eres visual y ya te estás impacientando, párate pues, párate un rato, porque solo son 2 horitas nada más que vamos a estar ahí intercambiando en esta especialización, ¿sí? Tenemos que ir buscando, yo tendré que generar algún tipo de estrategia o técnica para que comencemos nosotros a divertirnos cuando aprendamos, ¿no? Te impacientas, se distrae si hay desorden visual. Cuando generalmente el visual dice, ay, no se entiende, mira, por acá, ha dibujado por acá, pero luego sigue de este lado, ay, qué desorden. El visual. Ya te estás, me imagino, mirando, tú que has descubierto que eres visual, ¿no? Claro, las pausas activas, puede ser, miren, ¿ah? Ahora, cuando es visual, ¿qué le recomendamos? O sea, ¿qué te recomiendo?
¿Qué te recomiendo? Mire la recomendación. Tú eres profesor, tú eres profesora. Evita mucho texto, ¿ok? Con el visual no puedes poner mucho texto. Utiliza organizadores visuales, imágenes, colores. No pongas mucho párrafos, no pongas. Por lo tanto, tendrías tú que, como profesor, si tus estudiantes son visuales, tienes que dibujar en la pizarra. ¿Has visto cómo he estado dibujando yo también en la pizarra? Mi mal dibujo. Tienes que pasar diapositivas, utilizar colores, videos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo aprenden los adultos? Entonces tenemos que evitar. En cambio, fíjate, ahí está el visual. Cuando tú utilizas, por ejemplo, este tipo de organizadores, es excelente, ¿no? El auditivo, a ver, ¿qué pasa con el auditivo? De repente tú has enfatizado esta parte de lo auditivo. Miren, ¿ah? Si tú eres un auditivo, asimilan la información a través del oído, ¿ya? Asimilan así la información a través del oído. Esa es, digamos, parte de su peculiaridad, del oído. Le gusta escuchar, aprenden escuchando. Generalmente un chico o una chiquilla que aprende de manera auditiva, le gusta ponerse sus auriculares y escuchar la clase. Está escuchando la clase con sus auriculares. Ya no está en clase, pero no sé, el video que vamos a enviar, el video que ustedes lo tienen, no va a mirar el video, pero sí lo va a estar escuchando en su cama. Toda la clase escuchando. Aprende así. Esa es su particularidad. ¿Ok? El aprendizaje auditivo supera los estímulos visuales y sirve como un método de aprendizaje primario. Por eso lo importante para él es la audición. Aprende mejor cuando recibe explicaciones. Cuando el profesor te explica detalladamente y oralmente, entonces le agrada que le expliquen. Entonces se siente satisfecho, se siente satisfecha, porque el profesor le está explicando, oralmente le explica. Profesor, ¿puede repetir, por favor? Entonces, el estudiante aprende mejor escuchando, ¿sí? Entonces tengo que repetir, tengo que ser redundante. Eso es fundamental. Y si trabajo a distancia, esto todavía va a ser mucho más importante, ¿ok? Elizabeth Vargas, ¿puedes apagar tu micro, por favor? Elizabeth Vargas Osco, ¿puedes apagar tu micro? Gracias, muchas gracias. Recuerda los nombres, pero no las caras, a diferencia del visual. El visual recuerda las caras, pero no los nombres. Pero el auditivo recuerda los nombres, pero no las caras. Miren, ¿eh? Ese contraste. Entonces, Darwin, acá también sería bueno que tú vayas evaluándote si realmente eso te ayuda. De repente tienes más énfasis en lo auditivo o de repente tienes más énfasis en lo visual, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir un poco analizarnos también a nosotros. O, por ejemplo, almacena información de manera secuencial y por bloques, ¿no? Entonces, por lo tanto, a esta persona hay que ir explicándolo, hay que ir explicando por partes, ¿no? Entonces, esto es importante también para que pueda ir registrando. Se distrae cuando hay ruido el auditivo. Entonces, prefiere trabajar en un lugar cerrado, ¿no? El auditivo, cuando digamos, hay bastante tranquilidad. Entonces, es importante para el auditivo el debate, ¿no? El debate va a ser fundamental para el auditivo, así cara a cara, un debate, eso es hablarles cambiando el tono de voz. ¿Me escuchan? A ver, si me están escuchando, escriban en el chat. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? ¿Sí? Fidel, ¿me escuchas? A ver, Fidel, quiero que Fidel me responda. Fidel, ¿me estás escuchando? Darwin, Ricky, ok. Fidel, ¿estás ahí, Fidel? ¿Me escuchas? Fidel. Sí, maestro. Excelente, Fidel. Bacán. Miren qué interesante es estos tips también. Hay que hablar cambiando de tono de voz, bajo, alto, grave, agudo, suave, con énfasis. Generalmente yo tengo un vozarrón y paro hablando y fuerte, ¿no? Entonces, de repente muchos de ustedes hasta están bajando no sé, pues ahí el audio. Le gusta a estas personas que le cuenten historias. ¿Te imaginas si tú fueses auditiva y te comienzo a contar un cuento a tus oídos? ¿Qué va a pasar? Como luz, te enamoras, ¿no? Un cuento, un poema a tus oídos. Te hago una descripción y dices, ay, qué lindo, qué emoción, ¿no? Ay, ese es el hombre que quiero, o esa es la mujer que quiero, no lo sé, ¿no?
Entonces, esto es importante, lo auditivo. A ver, en el caso, vamos a pasar del kinestésico. Caramba, el kinestésico, ahí está la manito, porque tiene que ver con varias cosas. Asocia la información con las sensaciones y con los movimientos. Les cuento algo, ¿no? Se ha activado producto del uso de las computadoras táctiles y de los celulares táctiles, se ha activado una parte en el cerebro que no estaba activa, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Vas imaginando, Zuli, claro, está bien. Mientras, a ver, miren, en el caso del kinestésico, estamos hablando ahorita en el caso del kinestésico, él asocia pues la información con las sensaciones, con los movimientos. Entonces, cuando tú estás haciendo ejercicios, no sé si te has dado cuenta, el kinestésico, estás haciendo ejercicio y recuerdas algo interesante, como tarea, como una actividad, o te nace una idea, ¿sí? Cuando estás haciendo tus ejercicios, porque ese es el momento donde tu creatividad se aflora también. Entonces hay que trabajar con los kinestésicos de alguna manera distinta también. Entonces el kinestésico aprende haciendo, ¿no? Y cuando está involucrado personalmente en alguna actividad. Entonces, una persona que sabe que es kinestésica no solamente va a invitarle pues a esta persona a la, digamos, a la piscina, ¿no? O a caminar. Le puedes enseñar, podemos hacer una pizza, ¿sí? ¿Me ayudas a hacer una pizza? ¿Me ayudas a hacer una torta de leche o una... Entonces, imagínate, aprende haciendo, ¿no? Cuando se involucra personalmente en una actividad. Entonces, cuando tú le involucras, se siente parte de, ¿no? Entonces, eso es clave con los kinestésicos. Se distrae si es que no lo involucran en la actividad. Claro, se siente afuera y se distrae, va a estar haciendo otras cosas. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo. Entonces, ¿cómo ir identificando en los adultos estos estilos te va a ayudar a, digamos, utilizar tus estrategias de manera adecuada? Claro, el aprendizaje kinestésico es cierto, es un poco más lento que el visual y el auditivo. El visual es el más rápido, que aprende más rápido, ¿no? Luego el auditivo, pero el kinestésico es un poquito más lento. Sin embargo, el kinestésico es también más duradero, más duradero. Es increíble. A ver, cuando se aprende con el cuerpo, es decir, con la memoria muscular, es más difícil que se olvida. Pues es decir, tú difícilmente vas a olvidarte si aprendes con el cuerpo. Es clave. Entonces, acá la clave para el kinestésico es hacer algunas dinámicas, ¿no? Un juego de roles, las dramatizaciones, los talleres, ¿ok? Va a ser importante. A ver, vamos a abrir nuestras cámaras un momento, ¿sí? Podemos abrir nuestras cámaras un momento, ¿sí? A ver, abrimos nuestras cámaras. A ver, un poquito, vamos a abrir nuestras cámaras. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Nuestras cámaras. Hola, Sheila, ahí están. Muy bien, no se preocupen. ¿Cómo está Sheila? ¿Qué tal? Teófilo, ¿cómo estás? Qué gustos. Cheryl, ¿cómo estás? Arminda. Algunos no quieren de repente prender su cámara porque los he agarrado de manera improvisada, ¿no? De repente están en algún lugar distinto a la oficina, no lo sé. Pero bueno, gracias Elizabeth, todos. Ah, excelente. Excelente, muy bien. Yolanda, ¿cómo estás? Qué gusto. Everson. Yolita, te estás levantando de la cama, Yolita. Muy bien. Milagros, ya ve, ya te detecté, Milagros. Está bien. De repente eres auditiva, Milagros, estás escuchando muy bien. Ahí, excelente. Iskra, ¿cómo estás, Iskra? Muy bien que hayas cerrado la ventana. Darwin, ¿cómo estás? Estás serio, Darwin. Ah, un poquito serio está Darwin. Está bien, tenemos que estar un poco más alegre. Muy bien, Elizabeth. Solamente un poco para conocerlos, miren, los estilos de aprendizaje. Entonces, fíjense, cuando vamos a mirar recordando hacia arriba, ¿qué estilo de aprendizaje tenemos? Visual. Ah, visual. ¿Maestro? Ya, excelente. Visual. Visual, así es, Fidel. Y cuando recordamos mirando hacia abajo, Kinestésico. kinestésico. Y cuando recordamos mirando hacia los extremos, Livia. Auditivo. Auditivo. Ah, gracias. Miren, qué interesante. Ok, en este momento no he preparado ninguna dinámica, solo quería tener la curiosidad de cómo estaban. Cheryl, ese fondo de tus libros está excelente.
Yo les decía que estoy ahorita de tránsito, ¿no? Estoy en Cusco de tránsito, pero ustedes no puedo fallar pues con las clases, evidentemente. Muchas gracias digamos, compartir un poquito y abrir su espacio para un poco conocernos, ¿ok? Increíblemente esto es bueno cuando ustedes trabajen con adultos o con jóvenes. Hay que saber si están al otro lado, me están mirando, no me están mirando. Y los que no han abierto su pantalla es por alguna razón, ¿ok? Todo tiene un sentido. El docente interpreta. Uno, está mal su cámara, que es muy probable. Otro, está en la calle, está con el celular. Otro que en realidad está despeinada, pues, ¿no? Está despeinada y no que roche, ¿no? Que salga y no que me conozca así el profe y mis compañeros, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Entonces, eso sucede, ¿no? Y puedes seguir imaginando muchas cosas. Entonces, estamos un poquito hablando acerca de los estilos. Claro, Yolita, ¿no es cierto? Claro, Yolita. Entonces, eso es clave, ¿ok? Clave como algo fundamental de cómo aprenden los adultos. Entonces, con este backup, con esta información, quiero explicar un poquito acerca de la andragogía, ¿ok? De la andragogía. Porque la andragogía es una ciencia, así como la pedagogía, la andragogía es una ciencia y la andragogía abarca niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Es decir, abarca la andragogía como una ciencia, ¿no? Es una ciencia que se ocupa del aprendizaje del adulto con énfasis, del adulto, pero abarca desde sus primeros inicios. Ya hay una nueva definición de la andragogía. La pedagogía se centra pues en el niño, pero ya desde una perspectiva andragógica, tu trabajo con los adultos tiene que ser totalmente diferente. Ya el proyecto educativo nacional nos habla de las trayectorias educativas. Trayectorias educativas, es decir, que nosotros transitamos por distintas etapas en la vida para aprender. Y desde la andragogía utiliza las trayectorias educativas como algo fundamental para aprender. El adulto aprende producto de su experiencia desde niño, desde adolescente. Por eso la mirada de la andragogía es así, ¿no? Bastante amplia de la andragogía. Hay un autor que personalmente me agrada, porque hay muchos autores que te hablan de la andragogía. Este autor es Edward Liefman, ¿ya? Y él nos habla desde la perspectiva de la educación de adultos lo siguiente, ¿no? Primero, Liefman ha sido una persona que trabajó en una institución educativa como el portero de la institución educativa. Él también limpiaba la institución educativa, también trabajó como sepultero, ¿no? También trabajó como ladrillero, ¿no? Distribuía comestibles, es decir, fue una persona que trabajaba y estudiaba. Liefman, en la experiencia que tuvo, como muchos en el Perú, trabajan y estudian, ¿sí? Algunos hemos tenido, digamos, la suerte de tener un papá, una mamá que nos han educado y entonces nos hemos dedicado solo a estudiar, pero hay otras personas que desde chicos, desde muy niños, han comenzado a trabajar y a estudiar. Y este es el caso de Liefman, ¿no? Entonces, eso ha marcado, digamos, su concepción de cómo se tiene que entender la andragogía. Porque ya un niño que trabaja ya es un niño adulto, porque ya tiene responsabilidades. Un niño que trabaja ya tiene responsabilidades. ¿Por qué trabaja? Si no tiene que trabajar, el niño tiene que jugar. ¿Por qué trabaja? Porque quiere apoyar a la familia. Trabaja porque quiere educarse. Trabaja porque quiere comer. Entonces es un niño adulto, pues. Entonces, Edward Liefman habla entonces de cómo educar a los adultos. O sea, educar a los adultos no significa solamente ubicarnos en la adultez. Más allá, vamos a hablar más adelante, yo les voy a compartir algunos libros, qué es la adolescencia, qué es la juventud, qué es la adultez, qué es la vejez. Más adelante ya vamos a trabajar con unos libros que yo les voy a compartir. Entonces, yo tengo que mirar la trayectoria de este estudiante. Si quiero educar a este adulto, tengo que conocer parte de la historia de este estudiante para saber qué aprendió, ¿no? En qué le fue bien, ¿no? Cómo se desenvolvió, y ahora, entonces, que está terminando en una educación básica alternativa, en un SEBA, o un periférico de un SEBA, entonces yo como docente me tengo que ir adaptando, ¿no? A esa circunstancia, a ese interés. Entonces, ¿qué nos dice Liefman? La orientación de los adultos
al aprendizaje está centrada en la vida. Si bien tenemos un currículo nacional, pero el currículo nacional es pues el escritorio, lo que se ha escrito en un escritorio por técnicos. Y muchas veces son técnicos que han escrito a partir de la teoría, ¿no? De algunos especialistas, de algunos psicólogos, de algunos pedagogos, expertos en educación, y han definido ¿cuántas competencias? 31 competencias, 2 competencias transversales y 29 competencias de áreas, ¿sí o no? ¿Cuántas competencias tiene el currículo nacional? 29 competencias de áreas. ¿Cuántas competencias transversales? 2 competencias transversales. Si bien desde la educación básica alternativa trabajamos esas competencias, pero Littman nos dice, nosotros tenemos que ir más allá de eso. Tenemos que orientar a nuestros estudiantes de la EVA a partir de las vivencias, de la experiencia en la vida. ¿Se entiende? Si tú quieres trabajar entonces en un SEBA, si tú quieres trabajar con adultos, no solo tienes que mirar el currículum, sino a partir del currículum, ¿cómo puedes trabajar? ¿No? Mirando la vida, la experiencia de estos estudiantes que tienes. ¿Qué más nos dice Littman? Miren lo que estoy presentando, todos estos jueguitos. Yo hago así estos tipos de jueguitos, porque estoy pensando en el visual. Y el visual me va a decir, ay, qué bonito, profe, qué bacán, ¿cómo lo ha hecho, profesor? Eso es bueno, porque es parte, digamos, de la explicación, ¿no? Los adultos, miren, están motivados para aprender a medida que experimentan necesidades e intereses que el aprendizaje satisfaga. Es decir, en otras palabras, tú como profesor en un SEBA o con adultos, tienes que trabajar en función de sus necesidades. Ellos tienen una necesidad de aprender, pero no sabes tú. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que quieren aprender todas las cuestiones de computadora, de diseño, y resulta que tú eres nulo o nula en computación. ¿Qué hago? Pero ese es el interés de tus estudiantes. ¿Qué haces? Tienes que ser creativo, pues. Tendrás que invitar a un experto en algún momento. Tendrás que socializar un video con ellos. Aparte, te tienes que preparar. Porque no puede ser que, si esa es la demanda de tus estudiantes, tú sigas trabajando otra cosa que no tenga nada que ver con el interés de tus estudiantes. Porque ellos quieren trabajar todo el tema de programación, quieren trabajar redes, diseño en computadora. Entonces, ¿cómo haces? Es un reto para el profesor, para la profesora. Entonces, sabes a lo que te estás metiendo, ¿verdad? Tú que quieres estudiar en EVA, sabes a lo que te estás metiendo. O de repente, resulta de que eres profesor, digamos, de un SEBA en Apurímac o en Ayacucho, no sé, una determinada, digamos, en Grau, Apurímac, ¿ya? Apurímac te has ido a Chuquibambilla o te has ido a alguna, digamos, provincia más cercana, pero más allá hay un SEBA. Y tienen un interés en la crianza de animales menores. Estos estudiantes se han puesto de acuerdo, quisieran exportar cómo criar cuyes, porque alguien les contó que es rentable. Cuyes. Entonces, ¿tú qué haces? Yo no sé, nunca he criado ni siquiera un pollo, ni siquiera sé criarme yo mismo. ¿Cómo voy a enseñar a estos estudiantes? Pero, ¿para qué te metes a EVA, pues? ¿Qué haces ahí, entonces? Tú tienes que ser experto en ese momento. ¿Qué haces? Invitas a un experto, puedes invitar, digamos, a un conocido que tienes, ¿no? Y de paso aprendes, tienes que prepararte. Entonces, a medida que experimentan necesidades, intereses, que algo les satisfaga, entonces los estudiantes del SEBA están contentos. Si no, ¿qué va a pasar? Se van del SEBA, porque no llena sus expectativas. Él quiere terminar su secundaria, sí, pero él no quiere terminar solamente la secundaria, él quiere aprender algo además de terminar su secundaria. Tiene un interés adicional. Por lo tanto, tú tienes que ir descubriendo esos intereses adicionales. Es lo que nos dice Littman, ¿ok? Que lo ha vivido. Los adultos tienen una profunda necesidad de autodirigirse. ¿Qué quiere decir? Que tú, como profesor, vas a generar condiciones para que ellos aprendan por sí mismos. Tú no eres el maestro, tú no eres el yatiri, tú no eres el amauta, no. Tú eres un facilitador, tú eres un capacitador, tú eres un acompañante, tú eres un instructor. En EVA, tú no eres el capo de capos, el que va a enseñar, no es así, porque vas a aprender de los estudiantes más bien de un SEBA, porque ellos te van a enseñar. Entonces,
porque ellos quieren autodirigirse y tú tienes que ayudarlos. Hay chicas, por ejemplo, yo visitaba en Lima, hay un SEBA de Estados Unidos, se llama En Comas, ¿no? Y un año, no sé cómo así, qué sucedió, pero las chicas llegan, digamos, con sus meses de embarazo. En el aula, increíblemente, de 10 estudiantes, casi la mitad están embarazadas. ¿Qué vas a hacer tú? La necesidad de estas chicas que van a pasar, digamos, en tus clases durante un año, y tú no eres madre, de repente no eres mamá, ¿qué les puedes ayudar a estas chicas? ¿Cómo les podrías orientar? Tú que eres varón y no sabes, digamos, qué vas a hacer ahora a estas chicas, porque tienen otros intereses, tienen otras necesidades, su cerebro está pensando en otras cosas, y justamente se fueron de la secundaria por vergüenza y están terminando en un SEBA. ¿Qué haces? Entonces tú, que eres varón, vas a pedir que te ayude de repente alguna madre de familia que sepa, te va a ayudar, te va a dar un soporte, tú también vas a ir aprendiendo, de repente eres papá también. Entonces, fíjense, hay muchas necesidades, hay muchos intereses y el profesor tiene que ser muy hábil para poder trabajar con los adultos. Las diferencias individuales entre las personas aumentan con la edad, porque tú puedes encontrar en un aula, ¿no? Jóvenes y adultos. Y estos jóvenes, de repente no tienen la misma mirada como los adultos. Estos jóvenes son tromes en computación, ¿no? Pero los adultos tienen dificultades. ¿Cómo trabajas? Como un aula multigrado, divides en dos grupos distintos, los articulas a ambos para que aprendan unos de otros. Tienes que ir buscando las estrategias, porque hay diferencias con estos estudiantes. Profesor, usted nos está desanimando, ¿no? Yo quería hacer toda la especialización, creo que ya no la voy a hacer. No, por el contrario, tienes que aprender. Esa es la idea, ¿no es cierto? A ver, la experiencia es la fuente más rica para el aprendizaje de los adultos. Eso es lo mejor. Si tú llegas a recoger la experiencia desde chiquito, ¿no? La experiencia, te vas a dar cuenta que en tu aula tienes una experta en cocina y te prepara, ¿sabes qué te prepara encima? Te prepara un inchicapi, un chiriucho, un seco de chabelo, un ceviche, te prepara tocos, ¿no es cierto? Entonces, un Juane, una experta en tu aula, y no terminó la secundaria, pero eres tú la profesora. Dime o no, ¿tiene la experiencia o no? Entonces, que nos enseñe cocina, ¿ok? Que nos enseñe a preparar un shambar, que nos enseñe a preparar, ¿ok? Imagínate todo lo que se puede trabajar con los estudiantes. La experiencia es la fuente más rica para el aprendizaje de los adultos, ¿ok? Ya te dio hambre, Arminda. Ya ahorita, un momentito, una agüita primero, Arminda, ¿ya? Ya está, claro. Quien trabaja en EVA aprende mucho, créanme. Quien realmente aprende, goza en la EVA, es el profesor, porque hay tanta diversidad. No es como la EBR, pues. Es más, los estudiantes de primaria y de secundaria hasta van al colegio obligados, pues, por sus padres, ¿no? En el caso de un EVA no es así, pues, de un SEBA. Tienen un interés, quieren terminar su secundaria y quieren salir con una carrera técnica, ¿no? Entonces, hay varias cosas, miren lo que nos dice Edward Lindman. Entonces, ¿a qué se aplica, fíjense, la andragogía? Hay varios ámbitos donde se puede trabajar desde esta perspectiva, desde esta ciencia, ¿no? De trabajo con los adultos. Hay un ámbito personal, ya social. ¿Por qué? Muchos de nuestros estudiantes quieren enfrentarse a retos, quieren tener un nuevo trabajo. La reconversión laboral es fundamental. Entonces, quieren trabajar porque quieren enfrentarse a nuevos retos, quieren enriquecer su experiencia estos estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Algunos quieren alfabetizarse, ¿no? Ese es, digamos, un ámbito, ¿no? Quieren formarse, quieren aprender lectura, escritura, aritmética básica, ¿no? La alfabetización, esa es una línea, la alfabetización. Por lo tanto, tú tienes que manejar estos temas. Todo profesor que trabaja en EVA tiene que prepararse en lectoescritura para adultos, ¿sí? O en aritmética básica.
Eso es fundamental porque en algún momento vas a trabajar con este tipo de adultos que necesitan, digamos, alfabetizarse, ¿sí? O desde este ámbito personal o social, estos estudiantes tienen una formación política, quieren participar socialmente porque quieren generar una conciencia de la realidad social para comprometerse, para transformar la realidad. Muchos de los estudiantes son críticos, críticos del gobierno, críticas de la vida. Por lo tanto, tú tienes que estar preparado, tienes que haber vivido para discutir todo tipo de temas, discutir de política, discutir del fútbol, discutir de todo. Entonces, ¿qué implica eso? Prepararnos, implica lectura, ¿no? Entonces, porque hay eso, ¿no? Estudiantes. Desde ese ámbito personal también, hay muchos estudiantes que desean tener una formación en temas de desarrollo humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, conocer el tema de la personalidad, lo que hablábamos con Darwin, ¿no? Él nos hablaba de de los rasgos de personalidad. Les gustaría que le expliques cuáles son los rasgos de personalidad, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces, y va a disfrutar, por ejemplo, o quieren cómo funciona la mente, la mentalidad, cómo tomar decisiones. Cuesta tomar decisiones, no es fácil tomar una decisión. ¿Cómo puedo tomar una decisión? Ayúdeme. No le vas a decir, yo mismo tengo dificultades en tomar decisiones, ¿cómo te puedo ayudar? No, o sea, tenemos que ir preparándonos. Muchos de los estudiantes de un SEBA quieren, digamos, formarse, desarrollar valores. ¿Tú cómo puedes enseñar valores? Trabajar el desarrollo moral, por ejemplo. Porque ¿qué es la moral? La moral son las reglas que conducen nuestro comportamiento, normas y reglas que conducen nuestro comportamiento. ¿Cómo trabajar el desarrollo moral con los adultos? Principios, los grandes valores, ese bolsón de valores. Entonces, cuando tú trabajas con jóvenes y adultos, hay un ámbito personal y social. Y en nuestro país el tema de la interculturalidad es fuerte. Interculturalidad. El tema del quechua, el tema de la aymara, del aguajún, del shipibo, ¿no? Personas que quieren, digamos, aprender sus saberes ancestrales, por producto de la migración de los estudiantes del campo a la ciudad. Muchos de estos estudiantes están en un SEBA y vienen con prácticas culturales distintas. Por lo tanto, el enfoque de la interculturalidad es clave. Y más adelante voy a trabajar el enfoque de la interculturalidad también con ustedes. ¿Ya? Y si se puede, voy a invitar a un experto también para que nos hable un poquito más de la interculturalidad. Entonces, ese es el ámbito personal, social, porque dentro de lo social también está lo cultural, ¿ok? Pero también hay un ámbito laboral. Es decir, en un SEBA, no solamente este estudiante se quiere desenvolver en ese ámbito personal de esta chica que está embarazada, ¿no? Quiere resolver sus problemas y cómo enfrentarse a la sociedad. No solamente es eso, hay estudiantes que quieren trabajar, están preocupados y se han dado cuenta que todo lo que han aprendido no les sirve. Entonces, ¿qué van a hacer? El SEBA tiene que ayudar en alguna manera, tiene que influenciar y tienen que adquirir nuevas destrezas, habilidades que les va a permitir mejorar su desempeño profesional y laboral. ¿Tú qué haces? Yo, de repente, tú como profesor, pero yo recién he conseguido también trabajo, ¿no? Recién he conseguido trabajo. ¿En qué les puedo ayudar? Lo único que sé es enseñar, ser profesor. Nada más sé. Pero tienes que aprender, pues, ¿sí? ¿Cómo va? Por ejemplo, ¿no? Eh, hay que ser cuando vendes, ¿no? ¿Cómo vas a impulsar pues ese aprendizaje en los miembros de una organización, etcétera? Tienes que ir ahí desarrollando actividades, eso es importante en el ámbito laboral. ¿Cómo promover la especialización en función de sus habilidades? De repente hay algunos que tienen habilidades para hablar, ¿no? Entonces, con perspectiva ser abogados, pero pueden ser hábiles para la venta, para convencer, para que se aproveche, digamos, esa habilidad que tiene. Algunos son hábiles para dibujar, ¿no? Entonces pueden muy bien dibujar y pueden fácilmente estos estudiantes hacer un dibujo en una pared, pueden su habilidad, la especialización laboral también en una determinada área. O de repente hay que promover que finalmente sigan continuando, ¿no? Sus estudios, transiten el tema de la trazabilidad.
A ver, vamos a escribir dos términos y van a escribir en el chat, ¿ok? Claro, el graffiti, Elizabeth, por supuesto, gracias, Elizabeth. Pongan en el chat reconversión laboral. A ver, vamos, reconversión laboral. Pongan en el chat del Zoom, reconversión laboral. A ver, gracias, Suelen. Gracias. Carol, muchas gracias. Darwin, Jesús, Carlos, Livia, todo aquí está registrado, todo está grabado, por si acaso. Yolita, Yolanda, Fidel. Ahora pongan transitabilidad. Escriban transitabilidad. Transitabilidad. Escriban. Gracias, Zuli, Arminda, Susana. Transitabilidad. Ah, qué interesante. Gracias, Carlos. Muy bien. ¿Sabes qué? Puede ser que no se van a olvidar de estos dos términos. ¿Saben por qué? Porque no solamente ustedes están aprendiendo escuchando, están aprendiendo escribiendo. Alguien se tuvo que levantar de la cama y dijo, ay, mi celular, un ratito, no me fastidie, me han dicho que escribe el profesor. ¿Dónde está la T? La transita, ya, está escribiendo con sus deditos. Ayúdame. De repente, no lo sé, pues, ¿no? Porque ahí en tu entorno, como estamos trabajando a distancia, de repente hay personas, ¿no es cierto, Jennifer? Claro, Arminda, tenemos que reírnos, tenemos que gozar, ¿ya? Pero ¿qué es lo que quiero decir aquí? ¿Qué es lo que quiero decir? Toda la vida se han dedicado a una actividad y ahora no encuentran trabajo en esa actividad, los han votado, no encuentran, entonces tienen que reconvertirse laboralmente. ¿Quién le tiene que ayudar a reconvertirse, a desarrollar nuevas habilidades? Tú como profesor tienes que orientar. Entonces, o de repente como hay una formación universitaria, esto se llama, las personas tienen que transitar de, digamos, de la secundaria a una carrera técnica, a una carrera profesional técnica, a una carrera profesional. A eso se llama la transitabilidad. Muchos de ustedes que son profesores están haciendo esta especialización, pero seguro van a hacer una maestría, seguro van a hacer un doctorado, entonces van a transitar, a eso se llama la transitabilidad. Entonces tenemos que promover en nuestros estudiantes. Entonces, ese es el ámbito laboral, ¿no? Clave. Entonces tenemos que actualizarnos científica y tecnológicamente. Tenemos que ir dominando nuevos métodos, nuevas técnicas, nuevos instrumentos. Si tú no utilizas hasta ahora una pizarra digital como la que tengo acá, mi pizarra digital, cómprate pues tu pizarra digital para que escribas. Porque eso es lánzate a la piscina. Eso es fundamental cuando nosotros trabajamos. Tenemos que ir, el escalamiento, Arminda, es clave, el escalamiento, ¿sí? Eso tenemos que meter en la cabeza de quiénes, de nuestros estudiantes de la EVA. No puedes quedarte quieto, tienes que escalar. Y cuando escalas en valores, ¿sí? Escalas en sentimientos, cada día eres mejor persona, eres mejor hermano, eres mejor hermana, eres mejor esposa, mejor esposo, eres un mejor trabajador, eres un mejor padre, eres un mejor hijo, ¿no? Entonces, eso es importante, trabajar en el ámbito social, personal, pero también en el ámbito laboral. Complejo, ¿no? Entonces, pero no es difícil, es exquisito, es agradable, es descubrir. Si ustedes quieren ingresar al tema de la EVA, es bonito. Hay muchos aquí que ya tienen la experiencia de un EVA, pero si nosotros le ponemos pasión, ganas a lo que estamos haciendo, entonces va a estar las cosas bien bacanas. Miren, ¿quién es este adulto, no? Con el que vamos a trabajar. Este adulto, estoy centrando algunas características. Poseen un autoconcepto los adultos, ¿no? Muchos adultos ya saben lo que quieren, ya han programado, dicen, voy a tener 2 hijos, suficiente 2 hijos. Hay otros, como yo, que quiero tener 8 hijos, quiero tener bastantes hijos, pues, ¿no? Quiero tener bastantes hijos, quiero tener mi equipo de fútbol, pues, ¿no? Pero es el autoconcepto, sabe cómo es, sabe lo que puede hacer.
¿sí? Yo voy a hacer esto más adelante, voy a tener mi negocio. Tienen un autoconcepto. ¿Cómo ayudarlo a construir ese autoconcepto? Es fundamental, ¿sí? Claro, para que no se extinga mi especie, Arminda. Claro, tú sabes, Arminda, ¿no? Porque yo sé que tú, Arminda, y tú sabes, claro, así es. ¿Qué más el adulto? Fíjense, ¿ah? Tiene experiencia y conocimientos previos, ¿sí o no? Un adulto ya ha vivido, pues. Tú no le puedes engañar a un adulto. Entonces, claro, ¿para qué vas a escolarizar la EVA? ¿No? Ya saquen su cuaderno de comunicación, saquen su cuaderno de matemática, el libro de matemática van a abrir, el libro, porque hay cuadernos, te cuento, para EVA tenemos todos esos documentos. ¿Está bien trabajar todo eso? Sí, no estoy diciendo que está mal, pero hay que saberlo trabajar con un proyecto, tiene que estar relacionado a un interés que ellos tienen. Tenemos que saber planificar todo eso. Yo les voy a enseñar cómo tienen que ir planificando. Pero lo que les voy a enseñar allá de un SEBA, porque lo pueden hacer en EBR también, ¿no? Pero eso ya cuando hablemos de planificación curricular, cuando lleguemos a currículum, que está más adelante todavía, ¿no? Entonces, tengo que rescatar la experiencia, los conocimientos previos de los estudiantes, ¿ok? ¿Qué más? El adulto está dispuesto a aprender cosas que necesita saber, ¿sí? Hay adultos que quieren aprender nuevas cosas. Entonces tú tienes que motivar, ¿sí? La motivación es fundamental, ¿sí? Cuando hay buena motivación, cuando cambias el rumbo, cuando diriges, entonces tienen que estar dispuestos a aprender. Y entonces eso es fundamental. Hay distintas cosas que ellos en realidad están dispuestos, digamos, a aprender, ¿no? Mira, se encuentra orientado hacia su propio aprendizaje. Él quiere aprender. Hay personas que quieren aprender, ya tienen su propia dinámica, saben lo que quieren, y tú vas a tener este grupo, digamos, de personas. Tienen ya una motivación intrínseca, porque si ellos ya están, digamos, estudiando en un CEPA, es por una principal razón. Por la primera razón, terminar su secundaria. Si ya se han matriculado en un CEBA, ya los estudiantes automáticamente, su primer interés es terminar la secundaria. ¿Por qué? Porque si terminan su secundaria, pueden continuar transitando a niveles de educación superior. A eso se llama la transitabilidad. ¿Ok? La transitabilidad. Entonces, esas son las características de los adultos. Yo les estoy, digamos, aquí pintando todavía a partir del contexto de la anterior clase. Todavía seguimos en un gorro hablando acerca de los adultos y todavía vamos a seguir trabajando todos estos temas más adelante. Entonces, miren que la andragogía propone que la educación no es solo un tema de niños y adolescentes, sino es un proceso continuo. Lo que les decía, pues, ¿no? Un adulto es la hechura de su vivencia desde niño, desde adolescente. Ha sido adulto producto de su experiencia pasada. Por lo tanto, la andragogía mira mucho el pasado, porque eso va a determinar finalmente lo que es. De repente ha sido un chico que ha sido huérfano, nunca tuvo papás, estuvo en un internado, lo sacaron del internado y así no pudo, digamos, terminar sus estudios, tuvo que trabajar. Esas cosas son importantes conocer para saber en cómo se puede orientar a estos estudiantes. ¿Ok? Entonces, acá la andrología nos dice que es un proceso continuo que estará presente durante toda la vida del ser humano. Por lo tanto, los adultos pueden seguir aprendiendo sin importar su edad. Es muy probable que tengas ahí un adulto, un alumno, que ya tenga sus 70 años. Es probable. Hay cebas que tienen estudiantes con 70 años. Tú dirás, ¿qué le voy a enseñar? Pero si él nos puede enseñar, tienes que aprovechar la experiencia de ese adulto, descubrir las habilidades que tiene para que esta persona pueda enseñar a los demás. La hora del aprendizaje. Por ejemplo, podría poner la hora de Arminda, para que Arminda pueda enseñarnos a todos un tema en particular de su expertise. Puede ser o no, la hora. O puedo decir los 10 minutos de Suelen. Los 10 minutos de Suelen. Y Suelen nos va a explicar en los 10 minutos lo que le agrada. Miren, ya les estoy planteando algunas estrategias. ¿Cómo crees que se va a sentir Arminda? ¿Cómo crees que se va a sentir Suelen? Involucrado en el proceso porque puede compartir con los demás algo que sabe que los demás no saben. ¿No? Entonces,
Esa es la andragogía, pues, ¿no? En la andragogía, entonces, desde este punto de vista más psicosocial, el desarrollo del ser humano es pues permanente, es ininterrumpido. Nosotros aprendemos durante toda la vida, por eso me agrada, digamos, la EVA. Yo he ido trabajando con poblaciones indígenas, ¿no? Conozco mucho el tema de pueblos indígenas. He trabajado en ámbitos rurales también. Conozco mucho del trabajo en frontera, pero también he trabajado en EVA, que tiene sus particularidades. Existe una modalidad en la EVA, que es la modalidad de la EVA EIB. EVA EIB. A ver, van a escribir ahora en el chat EVA EIB. Escriban en el chat EVA EIB. A ver, vamos. Quiero ver. Arminda, excelente. ¿Qué más? Seguimos, Arminda. Yolanda, Darwin, Suelen, Carlos, excelente. A ver, Franco. Apaga tu micro, Franco. Franco Campos. ¿Cómo estás, Franco Campos? Apagamos el micro, por favor, Franco, ¿ok? A ver, tratemos de apagarlo, por favor, Franco, si me estás escuchando, ¿ok? Eva Eire, excelente. A ver, vamos a ir aprendiendo. ¿Qué es EVA? Educación básica alternativa, ¿ok? Y educación intercultural bilingüe. Claro, Cheryl, tú eres trombe, pues Cheryl, claro. Es decir, es una EVA para pueblos indígenas que hablan una lengua diferente. Yo que estoy en el Cusco el día de hoy, ¿no? Claro, mañana me estoy yendo de viaje ya en la noche todavía, pero ya me voy de viaje. Acá en Cusco, fíjense, la EIB es fuerte, ¿no? La educación intercultural bilingüe. Por lo tanto, hay muchos adultos que vienen, digamos, con su lengua materna, con el quechua. Le encanta el quechua. Entonces, ¿podría enseñarnos quechua esta persona? Claro, y tú también vas a aprender quechua, ¿sí? Entonces, es interesante cuando nosotros descubrimos las habilidades que tienen nuestros adultos. Entonces, esa modalidad, por ejemplo, existe de la EVA, que es excelente y que se trabaja en ámbitos rurales de población indígena, la EVA EIB, pero estando, digamos, en las ciudades grandes, también existen personas que tienen esos conocimientos, ¿no? Hay bastantes características propias de los adultos que en este momento ya no les voy a, digamos, a compartir, les voy a enviar más bien el PPT para que ustedes lo tengan, lo puedan revisar, ¿ya? E incluso qué elementos propician el aprendizaje de los adultos, ¿no? Acá también hay alguna información, ¿no? Que el ambiente cálido, una información planificada, tengo que diagnosticar, tengo que tener claro los objetivos, ¿no? Que voy a medir, que voy a trabajar con los estudiantes, cómo tengo que evaluar a los estudiantes. Hay varias cosas que ustedes lo van a tener como información, porque el PPT les voy a enviar un solo PPT, no les voy a cargar de información tampoco, porque a veces te suelen cargar de información y de eso no se trata, pues, ¿no? Tú vas a seguir leyendo ahí, ¿no? Preparándote, y más bien vamos a leer la Biblia de la educación de adultos, ¿no? Es decir, hay un documento que definitivamente todos tenemos que leer si tú quieres ser profesor de la EVA. Entonces, en EVA tienes que leer este documento. Este es un documento que ha escrito César Picón Espinosa, se llama Si las personas jóvenes y adultas aprenden, nos beneficiamos todos, ¿no? Ellos acá nos hablan del Movimiento Nacional de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, ya lo van a conocer el texto. De repente algunos de ustedes ha tenido acceso a este documento y son 2 tomos grandes. Y vamos a trabajar parte de estos documentos, vamos a leer. Yo voy a encargar más adelante, la siguiente clase, voy a encargar a algunos de ustedes para que lea ciertos capítulos y nos pueda comentar qué le pareció, ¿sí? Ahorita no voy a dar ese encargo, pero lo que sí voy a hacer es que todos los que están aquí en esta clase, a ver, voy a ver los 35 más el equipo de Edu Perú, que en realidad son 33 los que están, vamos a leer esta parte, el riesgo Perú integral y su incidencia en la EPJA. En la EPJA. Vamos a leer desde la página 37 hasta la página 65. Todos tienen que leer.
¿Cuándo les voy a enviar el libro? En este preciso instante. Terminamos la sesión y por el chat yo les voy a enviar este documento, por el chat, por el WhatsApp, ¿ok? ¿Ya? Y esto también va a estar colgado ahí en una plataforma, pero básicamente en la práctica, lo que vamos a utilizar en la práctica va a ser el WhatsApp. Al WhatsApp les voy a enviar y desde ahí ustedes tienen que descargar en su computadora. Si algunos lo quieren imprimir, lo imprimen, otros si quieren leer desde el celular o desde tu tablet, no lo sé, eso va a depender de ti. ¿Y qué van a hacer? Van a elaborar un comentario crítico, ¿ya? Van a comentar críticamente, van a reflexionar. Ustedes son adultos. Ya no les tengo que explicar, ¿no es cierto?, cómo hacer un texto explicativo o cómo hacer un ensayo. No, 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 pues no. Este no es un curso de comunicación, para nada. Lo único que quiero es que ustedes hagan un comentario crítico. En un minuto. No quiero mucha información. Crítico en un minuto. Y lo remites en un podcast. Profesor, nunca he grabado un podcast. Ahora vas a grabar un podcast. Profesor, es más, ¿qué será ese podcast? Es un audio. ¿Alguna vez le has enviado por el WhatsApp un audio? ¿No? No le estás enviando, no te recuerdas, Cheryl, cuando le enviabas, ¿no? Cheryl, le estás enviando, ya estoy llegando a la casa, por favor, me esperan con la comida bien servida. ¿Así no has enviado alguna vez un audio? Lo grabas en el WhatsApp, no hay problema. Y luego lo vas a subir al Padlet. O si quieres, lo puedes grabar. Hay programas también para hacer el podcast. Por ejemplo, el Anchor. A ver, todos escriban en el chat Anchor, Anchor. Vamos, escriban en el chat Anchor. Anchor. Muy bien. Excelente. Les cuento lo siguiente. A ver, profesor, ¿será la leche Anchor? Porque yo tomo Gloria, profesor. Yo tomo leche Ideal. No, 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 yo no estoy hablando de la leche. No, no, no. Estoy hablando de un aplicativo, no, una plataforma que se llama Anchor, ¿ya? Y en esa plataforma tú puedes grabar tu podcast. Es como un Hotmail, ¿no es cierto? O como un Gmail, ¿no? Y tú grabas, y ahí lo vas a grabar todos tus audios, y eso lo descargas, ¿sí? Le puedes poner un fondo musical si quieres, ¿sí? Pero ahorita vamos a grabar un podcast limpio, o sea, no vas a ponerle fondo musical, nada de eso. ¿Por qué? Porque vas a hacer un comentario crítico, en un minuto. A ver, me están escribiendo, pongan en el chat un minuto, a ver, así pongan en el chat un minuto. Escriban, por favor, en el chat un minuto. Excelente. A ver, me están escuchando. No es 2 minutos, no es 30 segundos, no es 5 minutos, es un minuto. Profesor, pero ¿cómo voy a calcular los 60 segundos? No sé qué vas a hacer. Será 58 segundos ya, 59 segundos ya. Profesor, si me paso un minuto, si me paso un segundo ya, 1 minuto y 2 segundos, ya, no hay problema. 1 minuto y 5 segundos me he pasado, profesor, ya, no hay problema. Pero más de 1 minuto no vale, pues. ¿Me dejo entender? Tenemos que tener capacidad de síntesis. Síntesis. ¿Puedes comentar de manera crítica en 1 minuto? Tienes que comentar en 1 minuto el podcast, ¿ok? ¿Me entendieron, verdad? ¿Se entendió? Excelente. Gracias, Arminda. Gracias. Se entendió. Muy bien. Bueno, para mí siempre es agradable trabajar en la especialización. Como les decía, estoy de tránsito. Ahora me iré a divertir. Ya terminé mis clases. Como estoy en Cusquito, me iré a divertir. Me toca, ¿no? Cuídense bastante. Tupananchiskama, Darwin. Tupananchiskama. ¿Sí? Suelen, nos vemos. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Ya les envío todos los materiales al WhatsApp, ¿ok? Gracias, Arminda, del frío, sí. Tupananchis, Elizabeth, ¿sí? Yunza, en Cusco, Jennifer, no sé, pues, Jenny, me tienes que decir dónde es eso, pues. ¿Dónde será eso, pues? Muchísimas gracias. Ojalá caiga lluvia, no, pues, Arminda, mal. ¿Cómo me vas a hacer eso? Pues no. Bueno, cuídense, nos vemos.
Cuídense, chao, chao. Nada, nos vemos. Gracias, Jennifer. Chao.